¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues en este video vamos a estar solucionando un problema con la velocidad baja del ventilador del Spark y el Bit. Quédense hasta el final del video porque vamos a hacerle pruebas y lo vamos a solucionar. Así que bueno, vamos al área del motor para que empecemos a hacer la revisión y les explique por qué no está funcionando bien el ventilador. Entonces vamos al área del motor y bueno, antes de irnos para allá, los invito a que me sigan y se suscriban al canal. Vayan a mis redes sociales también, síganme. Ahí publico a veces contenido relacionado con algunas cosas que vienen, etcétera. Vamos a dar el motor para empezar a hacer este procedimiento. Para que tengamos un poquito de espacio, de todos modos sí hay que hacer espacio porque ahorita hay que hacer unas adecuaciones. Vamos a quitar este y aflojar la manguera de acá para poder sacar la caja de filtro aire junto con su ducto. Y miren, aquí abajo, ahí se ve la resistencia. Ahorita le vamos a tomar la medida con el multímetro para ver cuánto está dando, porque por esa razón no está entrando la velocidad baja del ventilador con el aire acondicionado, claro, porque casi nunca entra con el motor encendido. Bueno, sí, pero es muy raro que pase. Pues esto ya sería el último recurso. Si ya cambiaron el termostato, el sensor de temperatura de aquí y el del radiador, que en este caso pues se le cambiaron los tres porque el motor se lo cambió a mi Spark, por eso es que tiene sensores nuevos. Entonces lo único que no se cambió es esta resistencia. Entonces es lo que vamos a estar haciendo. Bueno, aquí está la batería, ya saben, y aquí está nuestra resistencia. Entonces ahorita la vamos a desmontar, la vamos a hacer pruebas. Con un dado de 10 milímetros vamos a quitar este tornillo de aquí, que es el que está sosteniendo la base con la resistencia. Tiene una base, tiene una orejita que va atornillada aquí. Con el dado de 10 sacamos este tornillo. Entonces vamos a medir los valores de la resistencia, y si no saben qué valor tiene, en la orejita aquí tiene un grabado. Aquí no se ve porque está lleno de tierra, pero tiene un grabado que nos va a dar el valor que debe de tener la resistencia. Según esto nos tiene que estar marcando entre 0.2, 0.5 hasta 1.5, que es lo que más o menos indica aquí en el grabado. No se va a ver porque está lleno de tierra, pero por aquí hay un grabado que nos dice cuánto tiene que marcar. Ponemos nuestro multímetro en la escala de ohms, aquí en 200, y tomamos las medidas en las terminales. Echen mis ojos ahí porque no alcanzo a ver. Y no está marcando nada. Eso quiere decir que la resistencia está dañada. Nos tiene que marcar, según esto, por ejemplo, la nueva resistencia. Acá la tengo y nos tiene que marcar, miren, esta nos da 1.7, 1.8, la nueva. Esta de aquí no nos marca nada. Les voy a mostrar cómo es que hace cuando está dañada. Por ejemplo, lo primero que controla el encendido del ventilador a los 108 grados sin aire acondicionado es el sensor de aquí. Entonces se enciende el ventilador y bueno, eso es sin el aire acondicionado. Con el aire acondicionado el ventilador se tiene que encender a los 98, 99 grados y se debe de apagar a los 89, 90 grados. Y el que controla eso es el sensor que está en el radiador. Ahora, en velocidad baja. La baja es con el aire acondicionado entre los 99, 98 hasta los 100 grados, y debe de bajar a los 88, 89, 90 grados. Por ahí se debe de apagar y se debe encender entre 98 y 100, nada más. Este sensor es el encargado de hacer eso. En el Spark y Bit siempre lo va a hacer con el aire acondicionado. Es muy raro que lo haga solito sin el aire acondicionado. Si llega a pasar, se tiene que encender en las mismas temperaturas, pero regularmente siempre llega hasta los 108 grados y se enciende en alta. Casi nunca se enciende baja. ¿Por qué? Porque, bueno, esa temperatura es la que está sensando el radiador. Ahora, si pasa como en este caso, que está llegando hasta 111, 112 grados, no enciende el ventilador, o enciende, si llega hasta los 108 grados, no enciende el ventilador, pasa a 109, 110, 111, 112 y se enciende, como vimos en el video anterior, mala lectura del sensor de temperatura. Entonces, la condición que se debe cumplir aquí es: encendemos el motor, encendemos el aire acondicionado y se debe encender la baja, por un momento la alta y luego otra vez la baja, y así se debe mantener en baja todo el tiempo que tengamos el aire acondicionado encendido. Si no se enciende, ahorita van a ver que es como que se agacha el motor por el exceso de energía que va a mandar, que no está funcionando la baja, entonces manda la alta a la máxima velocidad que puede para regular la temperatura lo más rápido que pueda. Vamos a encender el motor. Ahí debió de entrar la baja y no entró.
Ahorita van a ver lo que hace. Ahí está la velocidad alta. De ahí se debería de apagar la alta y quedarse en la baja, pero no lo va a hacer, se va a morir el ventilador completamente. Y ahí está, ya se está deteniendo el ventilador. Se supone que ahí debería de quedarse en la baja, pero no lo hace. De hecho, la resistencia deberíamos de sentirla muy caliente y está fría. Debería estar hirviendo, o sea, casi no la podríamos tocar con la mano como estoy haciendo ahorita. Miren, la tengo agarrada y no. Estas resistencias se calientan muchísimo, por eso son de cerámica. Pues vamos a agarrar una toallita con desengrasante. Vamos a limpiar aquí, porque aquí viene el valor de la resistencia. Ven esos números ahí. Dice 0.45. Es el valor aproximado de la resistencia, y aquí encima está el número de parte, se los voy a dejar en la descripción. Entonces lo que nos tiene que marcar es este valor, 0.45. no, nada. Ahora vamos a desenroscar, tratar de desenroscar esto, a ver si tenemos éxito, porque esto se amarra a tal grado de que no lo podemos desenroscar, se termina quebrando y tenemos que cortar esto. Por eso a veces cuando compran resistencias les venden la terminal, porque pasa esto. Entonces vamos a tratar de sacarlo, y si no, pues tendremos que cortar y ponerle terminal nueva. Modos. ¿Por qué terminamos cortando? Porque miren, está hasta soldada la terminal ahí, entonces no la vamos a poder sacar con nada. Bueno, aquí tenemos terminales nuevas para ponerle, porque pues como sabrán no se pueden recuperar los originales, entonces tenemos que cortar y hacerlo de nuevo. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo, y no se pegue, por si nos llega a fallar otra vez, pues podamos cambiarlo más fácil. Entonces pues ya hicimos los cortes, ahora vamos a crimparle nuevas terminales de ojillo de este tipo. Ahora sí, ya está montada la resistencia. Vamos a encender el motor y vamos a probar que entre la baja. Ahí está. Ahora sí ya entra la velocidad baja. Como pudieron ver, ya funciona. Y ahorita se debe de encender la alta. Ahí está la alta. Tarda un momento y vuelve a la baja. Ahí está, ahí se debe de mantener en baja velocidad. Y ahí está, amigos, ya se mantiene en baja velocidad, ya entra a las temperaturas que deberían entrar. Pueden ser dos casos, ya sea el sensor de temperatura del radiador que esté marcando mal, o la resistencia del ventilador, que es la que causa esto a veces también. Entonces tírenla a las dos, revisen el sensor de temperatura del radiador y revisen la resistencia del ventilador. Revisen que marque, este de aquí es el valor que debe de dar aproximado. Si no les marca nada, como en este caso este ya no marca nada, absolutamente ningún tipo de resistencia, quiere decir que está mal. Y este genérico que utilizamos nos marcaba 1.5, entonces está bien, porque miren, está funcionando. Y si la tocamos está caliente, o sea, está hirviendo, o sea, no podemos mantener ahí la mano porque está hirviendo. Entonces ya quedó, amigos, ya está listo. Y ahora sí, ya está funcionando la resistencia, porque venimos, la tocamos, está caliente. Ahorita que ya apagamos el motor, está un poco caliente. Entonces esa es otra prueba que le pueden hacer, venir y tocar tantito, así, no vengan y pongan la mano ahí, sino nada más un tantito, para ver que la resistencia esté funcionando. Ahorita puse esta que es genérica porque encargué la original y no había. Entonces llega en unos días, y en lo que llega, pues ya tenemos fuera el riesgo
de que se nos vaya a calentar el motor o algo. Ya está, ya el aire ya funciona con normalidad también, porque me detenía y igual se moría, como en el video anterior, en el otro Spark, pero ahora en este. Pero funciona igual, o sea, no hay ningún problema. Un rango de valores que tienen, de lo que soportan. Entonces esa, como es universal, pues tiene un cierto rango para funcionar. Entonces esa es un poco más grande que esta, porque esa es de 1.5 y esta es de 0.45, pero va bien, va perfecto. Ya en unos días vamos a cambiar la resistencia por la original, por esta misma. Pues ahí está, amigos, ya está solucionado el detalle del ventilador que no encendía en baja, ya está listo. Así que, amigos, aquí vamos a terminar ya este video. Muchas gracias por haber acompañado en otro video más. Yo soy Agus Vargas, síganme en mis redes sociales. En la descripción del video van a estar los links a mis redes sociales y links de lo que ocupamos en este video para solucionar este problema. Así que bueno, y nos estamos viendo hasta el próximo video. Denle like si les gustó, 2 veces si no les gustó. Nos estamos viendo hasta el próximo video.